El contactor es un dispositivo electromecánico que tiene la función de activar o desactivar cosas que funcionen a un voltaje y corriente mayor, y con solamente un pequeño voltaje y corriente lo podemos activar. El contactor tiene tres contactos principales, cada uno para una fase 1, fase 2 y fase 3, aunque no necesariamente tienes que usar las tres fases, puedes usar dos fases o incluso una, y si vas a usar una fase, puedes puentear los contactos para que una sola fase alimente a los tres contactos. La fase número 1 entra por aquí y sale por acá, y va directo a este motor. La fase número 2 entra por aquí y sale por aquí, y esa fase va a este motor. Y la última fase entra por aquí y sale por acá, y va hacia el último motor. Los contactos principales están normalmente abiertos. Cuando se activa el contactor, los contactos principales se cierran y encienden los motores. En los contactos principales puedes conectar hasta 700 voltios a una corriente de 40 amperios, pero hay contactores que soportan mucho más voltaje y corriente. En donde dice A1 y A2 son los dos terminales de la bobina del contactor, y en este contactor la bobina se alimenta a 24 volts de corriente directa, aunque el voltaje de alimentación de la bobina varía según el fabricante. Voy a activar la bobina del contactor. Ahí la desactivo y aquí la vuelvo a activar. Y por último, el contactor cuenta con dos contactos auxiliares, un contacto normalmente abierto y un contacto normalmente cerrado. Cuando activas la bobina, el contacto normalmente abierto se hace cerrado y el contacto normalmente cerrado se hace abierto, y cuando la desactivas, vuelve a su estado original, contacto normalmente abierto y contacto normalmente cerrado. En estos contactos auxiliares es para conectar un circuito de mando o de control, y en los contactos principales es para el circuito de potencia. Yo, por ejemplo, en el contacto normalmente cerrado conecté una lámpara roja, para que cuando el contactor esté desactivado, la lámpara roja esté encendida, indicando que el contactor está desactivado. Y en el contacto normalmente abierto conecté una lámpara verde, para que cuando active la bobina del contactor, la lámpara verde encienda, indicando que el contactor está activado.